Rafael Crochinelli, que está del otro lado y con el cual vamos a charlar, ¿sabe? Por favor que no lo diga. ¿Cómo estás, Rafael? Muchas gracias por atendernos. Fernando, querido, buenas noches a vos, a toda la audiencia de Tele Junín y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿sabés cómo se llama? No lo digas. Estaba a punto de decirlo, pero cuando me dijiste que no lo hiciera, bueno, pero ya voy a estar después participando. Bueno, tiene un nombre particular, que tiene que ver con cómo está conformada la Fuente del Milenio. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Rafael, vos sos autor de un libro que se llama Cuerpos que no importan y que ha tenido una trascendencia nacional e internacional, y a esta altura quizá la agenda no pasa tanto por ahí en este momento, pero estas cuestiones se siguen dando en el deporte. Este tema también de la diferencia, de la discriminación. ¿Qué mirada tenés a esta altura después de haber presentado este material en muchísimas partes del país y también en el exterior, tengo entendido? ¿Qué mirada tenés ahora y qué repercusión ha tenido, qué experiencia has recogido en todo este derrotero? Sí, un proceso de más de 4 años, donde, como decías vos, el tema de la publicación en Italia y Chile, que son países que he podido articular para difundir el tema, porque es un tema que es transversal a las distintas culturas y tiene que ver con el deporte como espacio de formación. Vos decías los cambios en la agenda nacional, es cierto, eso se ve, pero el mensaje se sigue sosteniendo, que es formar más allá de deportistas de alto rendimiento, formar personas, y que el deporte, el fútbol sobre todo, que es un deporte de multitudes, bueno, tenga formadores y tenga también personas capacitadas para trabajar con los jóvenes que son el futuro del país. Y esto se hace, se estudia, se charla en los distintos clubes. ¿Qué experiencias has recogido vos? Sí, se estudia, se trabaja, se articula. Los clubes tienen distintas áreas, desde donde lo hacen, psicología, el tema del coaching ontológico, el coaching deportivo, también las personas que acompañan a los juveniles, ya sea psicopedagogas, todo eso es importante, y yo creo que hay que darle lugar para que los chicos tengan herramientas para enfrentar distintas situaciones, y también para el día de mañana, cuando dejen de ser trabajadores del fútbol, tengan las herramientas para poder proyectar una vida más allá de lo que es una cancha o una pelota, que muchas veces no lo hacen. Y te pongo un ejemplo reciente, el tema de Factura Brown, que dio una nota con un medio importante, el arquero de Rosario Central, y él decía, si no hubiera sido arquero, seguramente hubiera sido contador. ¿Y por qué no estudió esa carrera mientras es futbolista? Si el tiempo les da, pero se centran tanto en una cosa, en un objetivo como es el deportivo, que dejan de lado el tema de la formación profesional, la formación académica. Por eso es importante que desde los clubes se trabaje y se proyecten, se promuevan otros mensajes más allá de ganar el fin de semana. ¿Qué pasó con tu caso? Porque vos fuiste futbolista, no sé si todavía lo seguís siendo, a lo mejor amateur, pero fuiste futbolista, pero por otro lado encontraste tu camino en el periodismo. Sí, el caso de un futbolista más que no pudo, vivir del fútbol, porque la verdad que en Argentina hay un gran nivel, el país campeón del mundo, ¿no? Y se hace muy difícil, hay mucho sacrificio, el 97% según el INDEC son los que no llegan a firmar contrato como profesional, y de los que llegan, ese 3% aún es menor el porcentaje que llega a sostenerse. Y en mi caso tuve la posibilidad de poder proyectar una vida más allá del fútbol, de poder poner en palabras esa experiencia, que es lo que logró también mucha empatía con mucha gente, con muchos chicos que dijeron, podría ser o puedo ser un Rafa, ¿viste? Entonces, por eso generó la difusión que tuvo el libro, y en mi caso, fue la comunicación la que me posibilitó, además del acompañamiento de la familia, poder formarme y tener herramientas para el día de mañana.
¿Tuviste algún caso particular que puedas contarnos, alguna experiencia con alguno de los jugadores, sobre todo de fútbol, que haya tenido contacto con el material que vos publicaste y a partir de ese material haber descubierto que podía abrir su perspectiva? Sí, en el libro yo incluyo testimonios de futbolistas profesionales y amateurs, y particularmente con el que tuve intercambio, y puedo decir el nombre porque en el libro, por un tema de privacidad y de resguardar la identidad, no se ponen los nombres de estos futbolistas incluidos, pero con quien sí hablé y pude intercambiar en torno a esto y tiene un gran compromiso con el tema del deporte como formación es con Juan Cruz Comar, actual futbolista de Rosario Central, y también con varios exfutbolistas de Sarmiento, Mancinelli, por ejemplo, el Checho Quiroga, la Bruja Bismara, que por ejemplo, cuando lo presenté en Sarmiento, ellos me acompañaron en la presentación, estuvieron, hablaron de lo que hacía cada uno por fuera del fútbol, que es importante tenerlos a ellos como ejemplos, como referencias. Recuerdo que Bismara, que es actualmente ayudante de campo de Delfino, habló acerca del coaching, igual que Mancinelli, que estaban formándose en esa materia, y Quiroga habló de la importancia de estudiar idiomas, y él, por ejemplo, actualmente está en Ferro, Quiroga. Él hablaba acerca de, que tiene el conocimiento en alemán, portugués. Entonces me pareció ejemplos muy útiles y muy productivos para los chicos, porque seguramente a mí no me conozcan, aunque si googlean el libro aparece, pero tener a jugadores de la primera acompañándome y dando el ejemplo, creo que es lo mejor que se puede hacer más allá del mensaje del libro. ¿Qué mirada tenés ahora, este campeonato que exige tanto a los deportistas? Yo veo que están jugando cada 2 o 3 días los equipos, son 30 equipos, no hay descensos. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay una saturación en el físico, en lo que es la mentalidad del deportista por esta exigencia que tiene el deporte por estas épocas? Sí, yo quiero aclarar 2 cosas antes de dar la opinión de la pregunta, y es que soy entrenador, o sea, director técnico, licencia pro ATPA, y me voy a retomar lo que opinan los que más saben del tema, y es que sí hay una saturación. De hecho el calendario está súper comprimido y por eso los jugadores no dan abasto, pero también creo que es el fútbol en su máxima, el fútbol como espectáculo en su máxima expresión, donde lo único que importa es el rédito económico, no importa nada más que eso. Soy muy crítico, pero también entiendo que son las reglas del juego. Entonces, y como es primera, yo tomo distancia y no opino tanto porque me gusta abocarme a lo que es la formación de los chicos, a lo que son las juveniles hasta reserva, porque después en primera rige el resultado. O sea, si se gana, está todo mal. Esa es la regla del juego, así funciona el sistema, y si ahondar en la crítica también sería como muy naif en la mirada, porque es así y es Argentina y es en el mundo también. Entonces tomo distancia y lo dejo hasta ahí. O sea, me respaldé en la acreditación como entrenador, pero sinceramente no me he desarrollado en eso, y prefiero escuchar a los expertos que viven hoy en día de esto, que te van a decir lo mismo igual. La respuesta es sí, y que lo único que importa es el resultado. Entonces eso es lo que rige y ordena todo. ¿Qué pasa con la familia, la que rodea al jugador de divisiones inferiores, que siempre tiene una mirada hacia el futuro de ser campeón? No todos llegan, como decías vos. ¿Qué pasa con la exigencia también de los padres, de la familia con respecto a esos chicos? Hace poco participé de una nota muy interesante que se llama "Tu hijo no va a ser campeón". Tu hijo no va a ser campeón. Y el título es interesante porque es verdad, todos sueñan con el hijo exitoso, pero son los menos. O sea, ganar es lo extraordinario. Lo común es la derrota, y lo común es ir a una entrevista laboral y que no quede seleccionado. Digo, no es criar o tener personas que abracen la frustración, pero sí tolerarla, ¿viste? La derrota también es parte.
he hecho algunas notas periodísticas donde los formadores hacen mucho hincapié en esto, o sea, todos queremos ganar, pero de 30 ganan uno, o sea, gana uno. Entonces, es importante eso, que las familias tengan en claro eso, y no casos que he escuchado que, bueno, llevan a los hijos a probarse a Buenos Aires y acampan afuera porque quieren salvarse con el hijo, y vuelcan sobre el hijo o la hija el tema de salvarse, o el tema de si le va bien, ya está. No, sinceramente que el fútbol, que no se pierda esa parte lúdica, que si después se da, buenísimo, o sea, o que se entrene en esa perspectiva de vivir del fútbol, de ser un trabajador del fútbol con el paso de los años, pero no meterle esas presiones, porque sinceramente lo único que hacen, creo, es clausurar el disfrute, el goce, y se pierde todo lo lindo, y ese niño por presiones ya pasa a ser un adulto, y después el día de mañana, qué tipo de adulto, qué tipo de persona se tiene, ¿no? O sea, está bueno que se los acompañe, que se los entienda, y te lo grafico en una escena, por ejemplo. Cuando el chico sube al auto que lo va a buscar el padre al partido, está bueno que cuando se suba, antes de preguntarle cómo saliste, le pregunte cómo la pasaste. O sea, creo que pasa por ahí, cómo te fue, cómo te sentiste. Después, si querés, ganaron o perdieron, ponele. Pero mejor preguntarle lo otro, porque es fundamental, y también eso, o sea, yo veo que me pasó a mí, le pasó a muchos chicos ya de chico tener presiones, querer ganar nomás, y después no terminamos viviendo del fútbol y decís, ¡fua! Tanta presión, me amargué tanto, la pasé mal hasta en un punto, para después, o sea, capitalizar otros conocimientos, pero no poder desarrollar la parte lúdica, que creo que es lo fundamental en los jóvenes. Sé que es difícil, pero en tu mente tenés algún otro trabajo para publicar en un futuro lejano, digamos, no cercano, como este que realizaste? Me encantaría, hay un montón de temas que quedaron ahí en el tintero, el tema del acompañamiento de la familia, el tema del salario, el tema de cómo lo trabajan los clubes, hay muchas cosas por escribir, no lo descarto, pero no lo tengo al corto o mediano plazo proyectado. Claro. Rafael, muchas gracias por este contacto, y bueno, ¿estás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento? Estoy en Buenos Aires, estoy actualmente viviendo acá, siempre vinculado con Junín porque son las raíces, y no quiero dejar de agradecerte, Fernando, por tu mensaje, por tu invitación. La verdad que habla mucho de tu compromiso con el tema, porque, como te digo, no es algo que esté tanto en agenda, y sin embargo siempre te haces un lugar y te acordás de los colegas, así que gracias a vos y a todo el equipo de Tele Junín, y bueno, desearles un buen fin de semana. ¿Y por dónde te pueden seguir? Por las redes, o googlear el tema del libro, Cuerpos que no importan, o con mi nombre, Rafael Crocineri, les aparece, y yo mismo me encargo de comercializarlo, porque es algo muy artesanal, y la verdad que me parece interesante poder conocer la historia de quien me contacta para poder intercambiar ideas, que creo que es el diálogo el medio fundamental para achicar la distancia. Muchas gracias, Rafael, por este contacto. Mucha suerte. Gracias, buen fin de semana.